Al prota le molestaban algunas cosas sobre la muerte de Roman, una de ellas era el testamento que había dejado mencionando el hecho de que iba a la batalla en lugar de sus dos hermanos, y de que estaba asustado por lo que iba a pasar, pero eso era todo lo que estaba escrito en el testamento. Sin embargo, habían varias inconsistencias, una de ellas era que estaba comprometido con Flora y la segunda es que pudo haber evitado ir a la guerra por ser un noble casado. Pero el prota no entendía el por qué había cometido suicidio, si fue porque tenía miedo de ir a la guerra o había otra razón, algo no cuadraba. Roman le pregunta a Anse si él y Anthony Barco eran cercanos, pero Anse le dice que no ya que él no tenía a nadie cercano, pero que parecían estar en malos términos últimamente. Y fue alrededor del tiempo en que las conversaciones de matrimonio con Lawrence comenzaron. El matrimonio arreglado entre la familia Dimitri y la familia Lawrence fue un gran obstáculo para los Barcos, porque ellos querían tener el control de las tierras de Lawrence. Y la forma más fácil para deshacerse de ese obstáculo, era destruyendo el matrimonio entre ambas familias. Por lo que tuvieron que haberle hecho algo a Roman que lo conllevara hacia su suicidio. Anse le dice que hace un par de días recibió una invitación de la familia Barco, la invitación llegó durante la época en la que Roman se encontraba entrenando, así que le pregunta qué debe hacer al respecto con esta invitación. Roman piensa en que ellos lo subestiman y que era evidente cuál era su intención cuando le enviaron esa invitación. Siendo él el gran y orgulloso demonio celestial, este tipo de actos molestan al prota. Así que le pregunta a Anse cuándo era la fiesta, y él le dice que dentro de 2 semanas, Roman le pidió a Anse que le diga a los Barcos que asistirá a la fiesta. Al día siguiente Anse llevaba a Kevin a encontrarse con el joven maestro, pero le pide que por favor no se sorprenda demasiado por lo diferente que parece el joven maestro y él le dice que estaba bien. Kevin entra diciéndole que ya estaba allí, y cuando ve al joven maestro se sorprende por lo tanto que había cambiado. Roman le pregunta cómo ha estado, y él le dice que se ha estado acostumbrando a las cosas gracias a la ayuda de Anse. Pero le dice que se ha estado preguntando todo ese tiempo sobre lo que debe hacer allí, porque no estaba seguro si había algo que pudiera hacer por él. Él entendía que le pidió que viviera para él, pero no entendía cómo alguien como él puede hacer algo realmente. Roman le dice que tenía la intención de usarlo como su espada. Kevin se quedó sorprendido por lo que acaba de decir el prota, y él le sigue diciendo que determinar el uso de uno no está determinado por otra persona. Por eso le dará 3 caminos que puede elegir él mismo. El primero era renunciar a ser su espada. Si le temía a sostener una espada y gotear sangre, era mejor que no lo hiciera. No tenía que ser su espada sino sus manos y pies donde tendría que aprender de Anse y hacer lo que él le diga. Su segunda opción sería convertirse en su espada y protegerlo estando a su lado. Kevin dice que nunca ha tocado una espada de su vida. El prota le dice que era obvio y que por eso si decide tomar la segunda opción él pondría a prueba su voluntad usando métodos que causarían un dolor insoportable. ¿Dolor insoportable?, se preguntó Kevin. El prota utilizaría la dislocación ósea, un método para causar un dolor insoportable a los huesos y músculos. Y esas no serían palabras vacías, sino palabras respaldadas por su voluntad de demostrar su valía. Sacando su espada el prota le dice cuál era la última opción, y arrojando la espada al piso le dice que era tomar esa espada y cortarse los brazos, si él era capaz de pasar por el olor que se infligiría a sí mismo, y ser capaz de seguir en pie hasta el final podía llegar a ser más fuerte que nadie, a un ritmo más allá de lo que debería ser posible. Incluso el semental loco, que era un vagabundo en las calles, fue capaz de convertirse en uno de los 4 reyes celestiales con solo su voluntad. Así que se pregunta hasta dónde llegará la voluntad de Kevin. Roman le dice que cualquiera que sea su elección, él se asegurará de obtener su valor de él. La forma en la que Roman lo utilizará es algo que debe decidir Kevin por sí mismo, y en esta escena comenzamos a ver los recuerdos de Kevin, en donde fuera del castillo de Dimitri, en una vieja casa que podría derrumbarse en cualquier momento. Él nació allí, y desde muy pequeño tuvo que trabajar para sobrevivir, pero gracias a sus padres pudo aprender a hacer todo tipo de trabajos. Sin embargo, su vida seguía siendo la misma, no importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre había alguien ahí para quitárselo.
Esa era la vida de los débiles, y por eso ni siquiera pudo conseguir olvidar lo que vio en aquel momento, la gran fuerza abrumadora de Roman Dimitri. Entonces piensa en que no sabe en qué ayudaría en cortar sus brazos, pero mientras pueda hacerse más fuerte, incluso si pudiera imitar la fuerza que mostró el joven maestro. Si puede alejarse de una vida a la que le han quitado todo, entonces lo hará, así que coloca la espada midiendo en donde debe cortarse, y agarra el impulso y el valor que necesita para cortar su brazo, y sin pensarlo más balancea su espada. En otro lado de la mansión Dimitri se encontraba Chris pensando que finalmente decidió dejar a los caballeros y seguir al joven maestro, pero él de repente decide ir a entrenar durante una semana. Se encuentra con Anse en el pasillo y le pregunta en dónde se encontraba el joven maestro. Anse le responde que él está teniendo una conversación con Kevin ahora mismo y le dijo que no dejara entrar a nadie mientras están hablando, pero Chris se quedó extrañado porque no sabía quién era Kevin, y le pregunta quién es. De la espada corría sangre y una mano caía al suelo. Kevin, que se retorcía del dolor, cae de rodillas soltando la espada, mientras Roman lo observaba. Ya en la noche, dentro de la habitación de Roman estaba Anse, quien veía la espada cubierta de sangre preguntándole cuándo se había hecho daño. Roman le pide que no se preocupe, pero Anse le dice que como no lo va a estar, y Roman le responde con una risa siniestra que no se preocupara porque esa no era su sangre. Y vemos que en el momento en el que Kevin estaba a punto de cortar su brazo, el prota lo puso bajo una ilusión, llamada Encanto del Demonio. Mientras trataba de probarlo poniéndolo en una ilusión por un corto periodo de tiempo, Kevin se cortó el brazo antes de caer en la ilusión. Roman pensó en él como un chico vicioso, porque si el hechizo fuera incluso un poco más débil, podría haberse cortado el brazo entero. 2 semanas hasta la fiesta, 6 meses hasta la guerra, había mucho que Roman debía enseñar a sus nuevos discípulos. A la mañana siguiente, en la sala de entrenamiento, Roman le iba a enseñar una técnica muy peligrosa a Kevin, la técnica de aumento de maná, y Kevin queda sorprendido por enseñarle una gran técnica a él. Roman piensa que esa no es una técnica ordinaria, pues en realidad era una técnica que usó el demonio loco, una antigua técnica marcial que estaba almacenada en el tesoro de la casa principal, llamada la técnica del dios del espíritu del alma, una técnica peligrosa que carcome el espíritu del usuario y les permite desplegar su poder bajo un dolor extremo. Incluso cuando todos los miembros del usuario son cortados, nunca deben perder su espíritu. El demonio loco fue de gran utilidad para él, y dominó esta técnica bajo un dolor extremo. Pero Kevin, que tiene la voluntad de cortar su propia mano, entonces sería capaz de aprender la técnica. Así que Roman le dice que a medida que esta técnica se hace más y más fuerte, debe soportar un dolor mucho mayor que el de ayer. Incluso con todo eso hay una razón por la que él le está enseñando esa técnica, y es porque es la forma más rápida de enseñar a un adolescente que ni siquiera conoce los fundamentos del maná. Y si domina esa técnica, tendrá la fuerza para proteger todo lo que le rodea. Kevin estaba feliz por lo que le estaba diciendo Roman. Pensaba que él le ha salvado y ha eliminado el colmillo de sangre, y ahora incluso le otorga una técnica. Kevin le dice al prota que estaba muy agradecido por todo lo que ha hecho por él, pero le pregunta el por qué el joven maestro confiaba en él. Él juró que le ofrecería su vida, pero aún así no ha mostrado nada para merecer esa confianza, ya que podría huir después de aprender esa técnica, así que le gustaría saber el por qué confiaba tanto en él. Y Roman con una sonrisa le dice porque sí. Kevin sorprendido le responde que sí. Solo por eso, Roman comienza a caminar y le dice que empezarán a entrenar mañana, así que le pide que vaya a descansar por hoy, y mientras Roman se alejaba, pensaba en que el demonio loco le hizo la misma pregunta, pero la confianza incondicional solo se puede obtener una vez que crees en esa persona. Pero Kevin, nunca me traicionarás, porque te darás cuenta a medida que te hagas más fuerte, de lo peligroso que es traicionar al demonio celestial. Al día siguiente, Kevin y Roman se encontraban en la sala de entrenamiento, entrenando los fundamentos de la espada. Y lejos de ellos, sentado, se encontraba Chris, que veía el entrenamiento sin entender qué hacía allí, mientras pensaba el por qué le estaba enseñando a ese extraño niño a manejar la espada. Además, ¿por qué no le habían enseñado nada a él?
Él pensó que encontraría una manera de hacerse más fuerte rápidamente mientras lo seguía, pero lo estaba tratando como si él no existiera. Así que pensó en que sería mejor blandir su espada junto a su capitán, pensó en ir a rogarle para ver si lo aceptaban de nuevo. Pero lo pensó un poco mejor y decidió esperar un poco más, pero en los siguientes días, Chris continuó su rutina de quedarse sentado a un lado, mientras veía el entrenamiento. Hasta que por fin perdió la paciencia y tiró sus guantes, se levantó y comenzó a caminar hacia el prota mientras lo llamaba. Chris le dice que ya han pasado más de 2 semanas desde que decidió seguirle, y la primera semana se fue por la ventana ya que la gastó en su propio entrenamiento, y en la segunda semana él lo mantuvo al margen mientras entrenaba a Kevin, así que calmado le dice que si estaba actuando así porque él fue grosero con él al principio, entonces se disculpa sinceramente, y le pide que le enseñe algo a él también, porque estaba seguro de que pueda aprender cualquier cosa que él le enseñara. Roman observó en silencio, y luego le respondió que si él no se lo había dicho antes, que solo aprendería mientras le observaba. Chris indignado le pregunta que si eso era literalmente de solo observar y aprender. Y Roman se lo afirma, diciéndole que cada uno tiene su propia manera de aprender. Mientras pensaba que, ya que Kevin no sabe nada, hasta que alcance un cierto nivel, él debe guiarlo desde el principio hasta el final, pero Chris era diferente, porque cualquier cosa que él le enseñara, solo trataría de esforzarse en aprender lo que él le enseñó, en lugar de tratar seriamente de entenderlo. Chris le pregunta que si solo quiere que le siga observando, y Roman le responde que no, mientras agarra una espada de madera, y se la lanza para que Chris la tome. Él le pregunta por qué la espada de madera. El prota le dice que necesita resultados para aceptar la verdad, así que le dice que le parece tener una pelea contra Kevin. Y aunque Kevin sea su oponente, él le aconsejará a Kevin sobre cómo debe derrotarle, ya que Kevin es básicamente su copia. Y si todavía cree que tiene razón después de este sparring, entonces personalmente empezará a enseñarle. Chris se comenzaba a sentir molesto por la situación de tener que hacer un sparring contra un novato. Y Kevin estaba sorprendido y asustado por tener un sparring contra un caballero. Ya Chris molesto, pensando que lo estaba tomando como una broma, acepta el sparring, y le dice que le demostrara aquí, que él no era ningún pusilánime. Chris y Kevin ya se encontraban de frente en el área de pelea. Kevin gira su cabeza, y le dice al joven maestro que pelear contra un caballero de 2 estrellas iba a ser muy difícil. Roman le responde que sabe que está en desventaja, sin embargo, le pregunta si tenía algo que perder si peleaba, le recuerda que hay innumerables personas más fuertes que él en este mundo. El colmillo de sangre que oprimió a su familia a través de la violencia y Chris que no puede esperar para derrotarte, no son diferentes. Así que le pregunta si no pensaba hacer nada cada vez, pero Kevin se decidió en no seguir retrocediendo, así que lo intentará. En el otro lado, Chris se encontraba molesto porque tenía que pelear contra un novato, y le molestaba los ojos de Kevin que creían tener la oportunidad de vencerle. Roman le pide que inicien el sparring, y Chris es el primero en hacer un movimiento balanceándose contra Kevin, mientras pensaba en que no había manera de que pueda perder contra ese novato con solo una semana de entrenamiento. Kevin detiene el fuerte ataque, pero Chris golpea su espada con fuerza, y luego patea en el abdomen a Kevin. Al inicio de la pelea, Kevin escucha dentro de su cabeza una voz que le decía que protegiera su frente con su espada, porque Chris intentará un ataque sorpresa. Y Kevin sigue las instrucciones de la voz deteniendo el ataque de Chris. La voz le dice que dé un paso a un lado, y apuntara al pecho de Chris cuando intentara patearle. Kevin intenta seguir las instrucciones, pero su cuerpo es más lento y no pudo evitar el ataque que la voz le dijo que evitara. Kevin cae al suelo y la voz le dice que se levante. Kevin reconoce la voz que era la del joven maestro, y este le dice que se llama conducción de sonido, un método utilizado para emitir sonido a través del maná, así que le dará instrucciones con eso. Kevin estaba sorprendido porque no sabía que era posible hacer cosas como esas con el maná. El prota le dice que se lance a la derecha, y así Kevin pudo evitar el ataque de Chris. Chris se sorprende. Roman le dice a Kevin que se dé la vuelta y apunte a su pecho izquierdo.
Kevin lo hace y casi logra acertarle un golpe a Chris, pero él fue más rápido y lo evitó, y contraatacó dándole una patada en el estómago. Kevin piensa en que definitivamente tenía la guardia abierta, pero su swing fue demasiado lento. El prota le dice que debe bloquear por encima de él, y así logra bloquear otro golpe de Chris. La voz le dice que debe escapar a su derecha, pero Kevin fue lento y no pudo bloquear ese golpe directo al rostro. Kevin cae al suelo de nuevo, y Chris piensa que ese chico estaba aguantando mejor de lo que él esperaba, aunque no era rival para él en absoluto. Mientras que el prota pensaba en que Kevin no podía seguirle ritmo a sus órdenes, pero para Kevin, esta situación la encontraba divertida, porque veía al joven maestro Roman como un ser omnipotente. Porque aunque Chris era un caballero de 2 estrellas, él se movía exactamente como el joven maestro Roman le decía. Pero el problema era su cuerpo, que no podía hacer exactamente lo que el joven maestro le decía, porque si no ya lo hubiera derrotado. El joven amo, como si estuviera controlando una marioneta, estaba jugando con el caballero Chris. Roman le dice que gire su cuerpo hacia la derecha, y cargue hacia adelante para contraatacar. Chris está sorprendido pero esquiva su ataque y le acerta un golpe a Kevin. Mientras piensa que intenta derribarlo, pero sigue evitando por poco los momentos críticos e incluso contraatacando, se pregunta si es una coincidencia acaso. Kevin piensa que Chris, que es considerado el mayor genio de Dimitri, no puede ni siquiera sostener una vela a las verdaderas habilidades del joven maestro. Este era el nivel del joven maestro, y era la clase de persona a la que siempre le servirá como su señor, incluso si es algo que no tiene sentido lógicamente, siempre debe seguir ciegamente sus palabras. Porque si alguien como él va a convertirse en su espada, la única respuesta era su fuerza de voluntad. Luego de un largo rato de pelea, Kevin ya se encontraba herido, así que Chris le dice que si planea seguir luchando, se preparara para que una de las partes de su cuerpo se deforma, pero Kevin con su boca llena de sangre, se comienza a reír como un desquiciado, y le responde que peleará hasta el final. Chris ya se encontraba demasiado furioso, y si esa era realmente su intención, entonces le dará lo que él quería. Kevin escucha la voz que le decía, que diera un paso hacia adelante y atacara con todo su poder. Chris se quedó sorprendido por el movimiento que hizo, y Roman le dice que aún no había terminado, debía darse la vuelta y cargar hacia Chris que se encontraba de espalda. Mientras Chris veía cómo Kevin se acercaba hacia él, pensaba en que sí creía que lo golpearía con ese tipo de ataque tan grande y lento que estaba totalmente abierto, pero se percató de algo al ver ese tipo de movimiento. Lo golpea hacia adelante pero Kevin no lo esquiva, y contraataca. El lugar se quedó en silencio por un segundo y Roman veía satisfecho la situación, porque Chris había esquivado ese golpe con el mismo movimiento con el que había perdido contra Roman. Chris, que ya sabía lo que debía hacer, le da el golpe final a Kevin haciendo que éste caiga y pierda la pelea. Roman se dirige hacia donde está Kevin y le dice a Chris que él gana y como prometió él le enseñará personalmente a partir de mañana si es lo que desea, ya que era su elección. Chris llegó a su habitación con enojo lanzando su chamarra, preguntándose el por qué había decidido luchar, en una pelea en la que no tenía ninguna ganancia por ganar, en donde no solo perdió tanto tiempo, sino que incluso casi perdió al final. Porque la última maniobra que había hecho Kevin, fue la misma que hizo él cuando se enfrentó contra Roman. Ese día repasó esa pelea cientos de veces en su mente. Si no hubiera tenido esa experiencia con Roman, se preguntó si habría podido derrotar a Kevin sin usar el aura. Esa situación le pareció graciosa a Chris, y se dijo a sí mismo que ha crecido desde solo esa experiencia. A la mañana siguiente, Roman le pregunta qué es lo que va a hacer, y él le responde que no necesita ninguna enseñanza, porque buscará la manera de hacerse más fuerte mientras lo está siguiendo. Chris piensa que ha crecido a partir de un solo sparring. Cada una de las decisiones de Kevin fueron correctas para la situación. Solo por tratar de entender las decisiones de Roman, su mente se llena de enseñanzas, y ahora que lo piensa él sintió que Roman le decía cosas mientras le enseñaba a Kevin. Chris se da cuenta de que su joven maestro ya no era el perdedor que conocía, no sabe qué fue lo que le pasó,
pero ha alcanzado un reino al que ni siquiera el capitán Jonathan puede acercarse. Lo que quería decir con observar y aprender era iluminarle mientras lo observaba, y si ese era el caso, entonces hasta que él lo supere, observará y aprenderá todo. Román, como si leyera la mente de Chris, sabía exactamente todo lo que él estaba pensando. Una semana después, el día de la reunión social, organizada por los Barco, Román, con una aura oscura, le pregunta a Anse si de verdad se supone que deba vestir así, un traje la verdad muy gracioso. Anse le responde que ese era su primera reunión oficial después de romper el compromiso, y no podía dejar que se vista de cualquier manera. Pero Román no estaba muy convencido sobre usar ese traje, pero Anse, con aura oscura, le dice que él estaba seguro de que él se pondría su obra de arte, a la que le dedicó todo su ser para él. Román, viendo lo que quiere decir Anse, le responde que está bien, se lo va a poner. En la entrada del castillo de Dimitri, se encontraba Chris junto al carruaje, preguntándose el por qué Kevin tardaba tanto, porque a ese paso iba a llegar primero el joven maestro. Pero ya él venía corriendo mientras se disculpaba, y le decía que todavía no estaba acostumbrado a ponerse la armadura. Chris, llevando su mano a la cara, le pregunta el por qué se veía así, y Kevin le responde que no había ninguna armadura que le quedara bien, incluso en la herrería. Chris se pierde en sus pensamientos, recordando el enfrentamiento que tuvieron, y piensa que aunque tuviera la ayuda del joven maestro, no puede creer que casi pierde contra un tipo como ese, así que le pide que escuche bien lo que le va a decir. Ambos son escoltas de su señor, así como también son la cara de Dimitri, y no está de más exagerar en decir que su reputación está en sus acciones. Las decisiones imprudentes están prohibidas, además de tener un especial cuidado de lo que se dice. Kevin le dice que entendió y que va a tener todo lo que le dijo en mente, y lo llamó señor caballero, poniendo a Chris feliz, porque lo haya llamado así. En la mansión de Barco, había una excelente atmósfera por la reunión social en donde muchos nobles se encontraban reunidos. Uno de los caballeros presente, preguntó si de verdad Román iba a venir a la fiesta, le responden que sí, y él dice que no puede creer que participe después de que rompió su casamiento político que él mismo impuso, cuando él era consciente de que Barco estaba apuntando a Lawrence. La señorita que se encontraba a su lado dice que por eso la gente lo llaman estúpido. El caballero siguió diciendo que por eso la posición de la familia de Dimitri se volvió bastante ambigua por culpa de Román, y el otro caballero le responde que aunque Dimitri es la potencia del noreste, es un poco avaro de ellos querer mantener su relación con Barco como estaba. Cerca de ellos se encontraba una señorita que escuchaba toda su conversación, y le preguntó a un caballero de su grupo qué clase de hombre era Román Dimitri, y éste le responde que lo va a ver cuando lo conozca, ya que da una impresión terrible, y no da mucho para ver, debido a su baja estatura. En ese momento un mayordomo llama la atención mientras carraspea su garganta, avisando la llegada del hijo mayor de los Dimitri. Román, que entra, llama la atención de todos por lo diferente que se ve y por la confianza con la que entra. Comienzan a murmurar sobre Román, sobre lo distinto que se vea como era antes, y la chica curiosa se acerca para conocer a Román y se presenta como Sofía de la familia Grisel. Ella le dice que probablemente él nunca haya escuchado sobre su familia, porque no son una familia prominente, y su padre, el barón Grisel, dedica su vida al reino de Cairo. Román le responde que él es consciente de la familia Grisel y ella se sorprende y se alegra porque él conoce a su familia. Siguió diciendo Román, él como no podría conocer a una familia con una historia de cientos de años. Y vemos que una semana antes, Anse le entregaba a Román la información de todas las familias del noreste como él pidió, pero le pregunta el por qué estaba mirando todo eso de repente, y él le dice que como estará participando como el representante de su familia, debería por lo menos estar equipado con el mínimo de cortesía. Así que memorizará de dónde viene cada persona con la que se va a encontrar, así como también sus legados. Un esfuerzo correspondiente es necesario para ganar el favor de otros, pensó. Así que Román en la fiesta siguió hablando sobre la famosa familia Grisel, además de que escuchó que su hermano tuvo éxito en sentir el maná. Sofía lo mira y se queda sorprendida por todo lo que él conoce sobre su familia,
mientras tienen una buena plática las personas alrededor comienzan a prestarle atención y se acercan hacia donde están ellos presentándose, y al igual que con Sofía, Roman comienza a hablar sobre las familias de los que se presentan, dejando a varios sorprendidos por el conocimiento que tenía Roman sobre sus familias. Uno de ellos le dice que lo ha visto erróneamente hasta ahora, porque siempre pensó que era difícil hablarle porque siempre estaba borracho. Un mayordomo llegó e interrumpió la conversación, diciéndole que su joven maestro lo ha invitado a la sala de atrás. Roman piensa que era momento de averiguar quién le ha estado molestando. Afuera de la mansión Barco, Chris y Kevin estaban conversando, y Kevin le pregunta que era una fiesta social, y él le responde que no se interese en eso, porque nunca van a tener la oportunidad de entrar a una, y le dice que su casco estaba torcido de nuevo. Y mientras intentaba arreglar su casco, unos caballeros les prestaban atención, ya que se dieron cuenta de que eran los escoltas de Roman Dimitri, así que comenzaron a reírse de ellos, mientras decían que escucharon los rumores de que Roman Dimitri era el hijo mayor abandonado, pero no podían creer que hayan traído a un malcriado, que ni siquiera puede sostener una espada correctamente como escolta, y Chris le dice a Kevin que ignore sus palabras. Pero ellos continuaron diciendo que esperaban ya que ese era el nivel de Dimitri. En un cambio de escena, nos muestran los recuerdos de Roman que se encontraba observando a una chica que estaba conversando con otra. Un chico se acerca rodeando su brazo sobre su hombro, preguntándole a quien estaba mirando tan atentamente, y aquí nos enteramos de que ese chico era Anthony Barco. Roman le pregunta si sabía quién era la dama rubia de allá, y él le dice que ella era Flora, la flor de Lawrence. Volviendo al presente, Roman llega a la habitación privada de Anthony, él con una sonrisa le pregunta el por qué no lo había visto en todo este tiempo. Roman toma asiento, y él continúa diciendo que ha escuchado que ha cambiado, pero que no puede creer que haya cambiado tanto, y le pide que le cuente todo. Roman se da cuenta de que había rastro de personas que estuvieron allí, y el hecho de que los haya hecho salir antes de que él llegara significaba que él tenía un secreto que quiere decirle, y si ese era el caso, lo hará sentir cómodo, así que Roman le dice que tampoco estaba seguro, porque solía derrochar toneladas de dinero para cambiar, pero ahora sigue cambiando día a día incluso sin hacer nada. Anthony le responde que supone que puede tomar eso de una manera positiva y que honestamente no sabía lo que él estaba pensando en ese entonces. Roman le pregunta a qué se refiere con aquel entonces, mientras recibía la copa que Anthony le había llenado. Anthony le responde que fue cuando había forzado un matrimonio político con la familia Lawrence con su amistad en juego, fue pillado durmiendo con su prima en la habitación de atrás. Él le dice que no importa cuántos secretos están a salvo en esa fiesta, pero no puede creer que haya llegado tan lejos con su matrimonio. Así que le pregunta si puede tomar su participación en la fiesta como la confirmación de que acepta su propuesta, además de que mantendrá ese asunto en secreto. Así que era momento de que hablaran sobre su matrimonio con la familia Barco. Roman se pregunta de qué estaba hablando Anthony sobre el matrimonio con la familia Barco, pero en ese momento comienza a llegarle sus recuerdos. Roman, que se encontraba de pie frente a esa habitación, pensaba que aunque traicione a Anthony Barco, por pedirle a su padre que estableciera un matrimonio político con la familia Lawrence, no podía evitarlo para siempre, así que aprovecharía esa oportunidad para establecer con ellos una buena relación. Al entrar Roman, Anthony le dice que había llegado tarde y que se apurara a tomar asiento, mientras le presentaba a su prima Emily Barco. Anthony le pregunta que si estaba de acuerdo con que ella beba con ellos, ya que estaba sola por ser su primera vez allí. Roman acepta porque ella es parte de su familia. Anthony le dice a su prima que le sirva un trago a Roman, pero él se niega a recibirlo. Anthony se enoja y lo llama bastardo y le dice si estaba presumiendo de que se va a casar. Un pasivo Roman le iba a explicar, pero Anthony le dice que no se preocupe por eso, porque la familia Barco ya no estaba tras la familia Lawrence más. El tonto Roman se alegra por las palabras de Anthony, y este le dice beba una copa con el corazón contento, mientras le sirve una copa. Pero no fue solo una copa, Roman bebió mucho, y al día siguiente mientras abría los ojos, a su lado se encontraba una mujer sin ropa al igual que él.
Roman confundido se pregunta qué es lo que había pasado allí, pero en ese momento llega a Anthony gritándole qué demonios había hecho. Roman asustado se da cuenta de la situación e intenta explicar sobre ello, pero no puede recordar qué había pasado. Anthony le dice a Roman que no es de su incumbencia con quien se acueste, pero él puso sus manos sobre una dama de la familia Barco, así que no puede dejar pasar ese asunto de lado. Por lo que le da una opción, la de exponer la verdad, y se acaba su relación con los Barcos, o se casa con un descendiente directo de la familia Barco y restaura su relación. Anthony, que lo manipuló diciéndole que estaba lleno de rabia por lo que había hecho, olvidaría su rabia y le perdonaría si se convierte en un hombre de Barco. En el presente, con esos recuerdos, Roman se da cuenta de lo que había pasado, y ya todas las piezas del rompecabezas han caído en su lugar. Si el matrimonio se rompe debido a que Roman puso sus manos sobre un descendiente colateral de la familia Barco, el honor de Dimitri caería hasta el suelo. Y ya que estaban recibiendo suficientes críticas por ser de origen común, Roman probablemente no tenía la confianza para enfrentar la ira de su padre. Aún así tampoco podía elegir lo último, porque él de verdad amaba a Flora, por lo que no debe haber querido romper el matrimonio que él estableció por la fuerza y deshonrar a Flora en el proceso. Así que se suicidó a la hora de tomar una decisión, porque creyó que la muerte resolvería todo. El prota pensó en él como un hombre débil que nunca logró nada con su propia fuerza. Ese era Roman Dimitri, qué miserable y patético. Anthony le pregunta el por qué dudaba, ya que la unión de sus dos familias era algo que pondría de cabeza a toda la región del noreste, donde nadie podría oponerse a ellos, y tendrán un poder absoluto en el noreste, así que no había razón para que se negara. Roman lo interrumpe y le pregunta si solo por eso, dejando un Anthony confundido. Roman le preguntó si él tenía que aceptar ese matrimonio político solo por ese motivo. Anthony, ya molesto, le dice que él está mal entendiendo algo, ya que esa no era una opción, porque si se rehusaba expondría a todo el mundo lo que pasó en la habitación de atrás. Así que ¿qué crees que pasaría con la reputación de su familia? Roman golpea la mesa con su pie, y le pregunta que cuántas veces debe decírselo para que lo entienda. La familia Dimitri no necesitaba aceptar la proposición de la familia Barco, y menos por tan patética razón. Luego de su conversación, Roman sale de la habitación y se encuentra con Sofía. Esta le pregunta en dónde había estado, y él le dice que tenía algo que atender, y que parece que tendrá que irse a causa de ello, poniendo triste a Sofía porque no ha pasado mucho tiempo desde que comenzó la fiesta, así que le pide quedarse un poco más. Pero Roman se disculpa, porque lo que tenía que hacer era urgente. Los demás que se acercaban a Roman porque querían hablar con él, decían que era una lástima, así que le piden hablar en otro momento. Al momento en que salía por la puerta, Roman escucha a alguien que dice que retirara lo que decía, y él reconoce de quién era esa voz. Al acercarse en donde estaban discutiendo, Kevin se encontraba en el piso luego de haber sido herido por uno de esos caballeros. Unos minutos antes, esos caballeros estaban insultando a Chris y Kevin. Chris le dice que debe soportarlo y no reaccionar, y los caballeros, al darse cuenta de esto, comienzan a insultarlo, pero esta vez más directamente, y Chris les responde que si los caballeros de Barco entrenan sus burlas en lugar de sus espadas. Uno de ellos, colocando su mano en el casco de Kevin, le responde que tiene la confianza de empuñar una espada mejor que el mocoso, incluso sin entrenar, y que por eso era que las personas llamaban imbécil a su señor. Kevin le pide que retire lo que había dicho sobre el joven maestro Roman, que no merece ser llamado así. Y él le pregunta qué le está diciendo, pero Kevin, furioso, quitó la mano del tipo de su cabeza y le pide de nuevo que retire lo que había dicho. El caballero lo abofetea, mientras le dice que cómo se atreve. Chris se prepara para desvainar su espada, mientras piensa que es un caballero de Barco, y la familia de Dimitri actualmente está en conflicto con los intereses de la familia Barco, y si causa un escándalo allí, puede que no solo cause problemas al joven maestro, sino a la familia entera. Kevin se levanta, mientras le dice que él es un caballero de su señor, y no tenía deseo de encargarse de bravucones como ellos imitando a los caballeros. El caballero se lanza contra Kevin, mientras le decía que veamos cuánto puede mantener ese orgullo suyo.
La mano del caballero es sujetada por alguien, que dejó a todos muy sorprendidos. Roman había llegado justo a tiempo para detener al caballero que iba a atacar a Kevin. El hombre lo reconoce y antes de que él pueda decir algo, es abofeteado por Roman. Él se queda sorprendido preguntándose qué es lo que acaba de suceder, porque él ni siquiera pudo reaccionar a esa cachetada, y mientras le decía que como un imbécil como él, es cacheteado de nuevo antes de poder terminar su oración, de nuevo no pudo reaccionar, y le iba a decir algo pero fue cacheteado de nuevo. Aunque esa cachetada no es normal, Roman le siguió cacheteando cada vez que él intentaba levantarse. Con una aura fría Roman le pide que levante la cabeza. Dentro de la mansión, donde se encontraba Anthony, estaba asustado por lo que acababa de suceder. Un momento antes mientras conversaba con Roman, él le decía que tome responsabilidad por poner sus manos en la señorita de su familia, porque si no lo hacía estaría cometiendo un error irreversible. Pero Roman con una sonrisa, le decía que hiciera lo que quisiera, porque ya él es llamado imbécil, y nada cambiará por obtener uno o dos rumores como esos ligados a él, no cuando ya es tratado como una basura. Con una voz fría el prota le dice que más bien él debería comportarse apropiadamente, y Anthony se queda sorprendido preguntándole por qué. El prota le dice que él escogió romper el matrimonio por su propia cuenta, no por las amenazas que él le hizo, pero ya que Dimitri le ha dado la espalda a Lawrence, su deseo se ha más o menos cumplido. Pero ahora que le ha mostrado sus colmillos, se pregunta cómo debería reaccionar, si debería ayudar a la familia Lawrence a interferir con la familia Barco, solo para aliviar su rencor personal contra él. El prota ya había investigado a la familia Barco, su conexión con el gobierno central y la influencia que viene con eso no puede ser ignorada, pero su poder solo viene de esa conexión, y si solo consideramos la riqueza y poder, la verdadera potencia del noreste no es Barco, sino Dimitri. Así que el prota le pregunta a Anthony de qué es lo que hará ahora. Anthony baja su cabeza, y le responde que si ese asunto era resuelto, ellos no iban a interferir con los asuntos relacionados a los Lawrence. El prota responde correcto, entonces vamos a cerrar este asunto allí, dijo Anthony. En el presente, después de su conversación, Anthony piensa en que Roman había cambiado, no solo su cara, sus acciones, mirada y la manera en la que habla, ejercía demasiada presión, no es el imbécil que solía conocer. Es una persona completamente diferente, así que se pregunta qué rayo fue lo que le pasó. Su mayordomo lo saca de sus pensamientos llamándole, él le dice que no le molesten ahora, y el mayordomo le avisa que Roman y su caballería estaban discutiendo. Afuera de la mansión, tanto los nobles como los caballeros, estaban sorprendidos por lo que veían. El caballero estaba de rodillas pidiendo al prota piedad. Kevin le dice al prota que cree que lo ha castigado lo suficiente, y Chris dice que tiene razón, y que considerará la relación con la familia Barco. Roman le responde que él decidirá si ha sido castigado lo suficiente, incluso si muere solo es el precio que pagará por sus palabras y acciones. En ese momento llega a Anthony preguntando cuál era el significado de esto, y le dice que incluso si es el hijo mayor de la familia Dimitri, no tolerará algo como eso. Y si no se disculpa por sus insolentes acciones ahora mismo, Roman gira su mirada y le pregunta el por qué debería disculparse, si ese hombre lo difamó, y puso sus manos en una persona de Dimitri. Entonces le pregunta si él cree que es él, el que está mal, entonces Anthony le responde que incluso así, ha cruzado la línea. ¿Línea?, le preguntó Roman, y le recuerda que su rencor personal puede destruir su relación con él, así como la relación con sus familias, por lo que debería cuidar sus acciones a partir de ahora. Y acercando su rostro Roman le dice que él no era un hombre muy paciente, así que le pide que decida ahora mismo qué es lo que hará. Anthony asustado recuerda las palabras de Roman sobre que ayudaría a la familia Lawrence a interferir con la familia Barco, así que apretando sus dientes y tragando su orgullo, baja su cabeza como un perrito y le dice que ahora que lo piensa él tiene razón, porque él le habría dado el mismo castigo. Estas palabras dejan satisfecho al prota, que le dice que de verdad se llevarán bien a partir de ahora. Entonces Roman girándose hacia donde estaba el caballero, continúa con lo que estaba haciendo, y le pide que apriete los dientes. Luego de un rato Roman había terminado, y limpiando sus manos cubiertas de sangre,
Pensaba que el Roman anterior era un imbécil que no tenía respeto como imbécil, incluso siendo parte de la familia Dimitri, la potencia del noreste. Pero todos los que estaban presentes no tenían otra opción que reconocer el hecho de que el imbécil que conocían ya no existía más.